Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo esta linda chaquetita con capucha. La pueden tejer para niños y niñas y está bien fácil de tejer. La chaquetita que vamos a tejer en el paso a paso es para 3 a 6 meses, pero fácilmente la pueden tejer desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 meses. En la caja de información les voy a dejar cómo la pueden tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, el color principal que vamos a usar para esta chaquetita es el color rosa con blanco y esta es la lana que voy a usar. Se llama Super Soft Baby Double Knit. Es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros y vamos a usar este gancho de 3.5 milímetros para la talla de 3 a 6 meses. Ahora, el paso a paso que van a ver a continuación es de una chaquetita que hice en el color amarillo con blanco, pero está tejida exactamente igual. La única diferencia es que le agregamos la capucha al final, así es que nada más les quería hacer saber de que van a estar viendo una chaquetita con color blanco y amarillo, pero los colores principales están aquí, son rosa con blanco. Ahora, en total usé 148 gramos de lana, 110 gramos en color rosa y 38 gramos en el color blanco. Asegúrense de ver en la caja de información, allí les voy a dejar el link de la mantita y todos los videos relacionados con este conjunto. Estén pendientes también que la próxima semana les voy a mostrar cómo tejer el pantaloncito y luego los zapatitos también. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso y gracias siempre por su apoyo. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para la chaquetita yo voy a usar este gancho de 3.5 milímetros con esta lana para bebé número 3. Ya al inicio del video les mostré la lana que vamos a usar y la cantidad de lana que se va a necesitar para este tamaño de 3 a 6 meses. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 53 cadenas. Esta cadena sin estirar ni nada me está midiendo aproximadamente 11 pulgadas, que son más o menos 28 centímetros. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen con la primera vuelta. Bueno, aquí para empezar y hacer la primera vuelta, en la segunda cadena después del gancho, 1, 2, en esta segunda cadena aquí, voy a hacer un punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente cadena y así voy a continuar para esta primera vuelta, nada más haciendo puntos bajos. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 52 puntos bajos. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta. Terminé de hacer la primera vuelta, tengo un total de 52 puntos bajos en esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora, estas 2 cadenas no van a contar. Cuando yo les dé el número de puntos al final de cada vuelta, no voy a estar contando las cadenas, nada más voy a estar contando los puntos que están aquí después de las 2 cadenas. Así es que para esta segunda vuelta lo que voy a hacer son 3 puntos altos y en el siguiente punto bajo voy a hacer 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto bajo, vamos a hacer un punto alto. En el segundo, un punto alto. En el tercer, un punto alto. Ahora, en el siguiente punto bajo voy a hacer 2 puntos altos. Este es el aumento. Cada 3 puntos altos vamos a hacer un aumento. Otra vez más, voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3 y en el siguiente 2. Así vamos a continuar para el resto de esta segunda vuelta. Van a ser 3, luego 2, 3, 2 hasta terminar. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta segunda vuelta. Al final de esta vuelta tengo un total de 64 puntos altos. Ahora, aquí al final terminamos con 4 puntos altos, pero no hice el aumento en este último punto. Nada más terminé con los 4 puntos altos. Así es como vamos a terminar en cada vuelta de aquí en adelante, con estos 4 puntos altos. Ahora, para la vuelta número 3, vamos a hacer 2 cadenas. Y vamos a girar. Ahora recuerden que estas 2 cadenas no cuentan. Bueno, en esta vuelta voy a hacer 4 puntos altos, luego 2, 4, 2, 4, 2 y así hasta terminar la tercera vuelta. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Tengo 1,
2, 3, 4. Y en el siguiente punto, 2 puntos altos. 1 y 2. Y así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta número 3. Van a hacer 4 puntos altos, luego 2, 4, 2 hasta terminar. Continúen, nos vemos al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 3, tengo un total de 76 puntos altos. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora, en esta vuelta número 4 voy a hacer 5 puntos altos y luego 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, hacemos un punto alto. Encima del siguiente, un punto alto, llevo 2, 3, 4, 5 puntos altos y en el siguiente vamos a hacer 2. 1 y 2. Y así es como ustedes van a continuar para el resto de esta cuarta vuelta. Van a hacer 5 puntos altos, luego 2, 5, 2, 5, 2, hasta terminar. Al final de esta vuelta número 4 vamos a tener 88 puntos altos. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4. Al final de esta vuelta número 4 tengo un total de 88 puntos altos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora, en esta vuelta vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta número 2. Vamos a hacer 3 puntos altos, luego 2. 3, 2, 3, 2 hasta terminar la vuelta. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Tengo 1. En el siguiente, llevo 2, 3. Y ahora en este cuarto punto, voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Otra vez más voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 y en el siguiente 2. Así es como ustedes van a continuar para el resto de esta quinta vuelta. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 5. Terminé de hacer la vuelta número 5. Al final de esta vuelta número 5 tengo un total de 109 puntos altos. Para la vuelta número 6 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos altos, luego 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto hacemos 1, 2, 3, 4 y en el siguiente 2 puntos altos. Y así vamos a continuar. Van a ser 4 puntos altos y luego 2. 4, 2, 4, 2 hasta terminar la vuelta 6. Nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 6. Al final de esta vuelta tengo un total de 130 puntos altos. Aquí al final corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Vamos a cambiar de color de hilo aquí para hacer la siguiente vuelta con este color amarillo. Bueno, aquí miren, para continuar y hacer la vuelta número 7 vamos a dar vuelta encima de este punto alto que hice en la vuelta anterior. Voy a meter el gancho, jalamos una lazada y vamos a hacer 2 cadenas. 1, 2. Ahora encima de este mismo punto alto voy a hacer un punto alto. Ahora miren, en el siguiente punto alto voy a trabajar un punto alto enredarse por frente. En el siguiente, punto alto, enredarse por detrás. En el siguiente, punto alto, enredarse por frente. En el siguiente, punto alto, enredarse por detrás. Y así voy a trabajar esta vuelta, nada más haciendo punto alto, enredarse por frente, punto alto, enredarse por detrás. Continúen para esta vuelta número 7. Nos vemos al final. Terminé de hacer esta vuelta número 7, tengo un total de 130 puntos altos. En esta vuelta hemos hecho puntos altos enredarse por frente y por detrás. Miren, aquí al final, encima del último punto alto, terminé la vuelta haciendo un punto alto encima. Ahora corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Para la vuelta número 8 vamos a girar y encima de este último punto alto que hice voy a jalar esta lazada con el color original o el color principal, que es el blanco. Y vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2 y en este mismo punto alto voy a hacer un punto alto.
Ahora, en los siguientes 2 puntos voy a hacer un punto alto. Ahí está, tengo 3 puntos altos. Recuerden que las 2 cadenas no cuentan. En el siguiente voy a hacer 2. Así vamos a continuar. Vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3 y en el siguiente 2. Y de nuevo van a repetir lo mismo. 3 puntos altos, luego 2. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 8. Terminé de hacer la vuelta número 8. Al final de esta vuelta número 8 tengo un total de 162 puntos. Miren, aquí al final terminé con 2 puntos altos. Aquí también corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya el canesú está terminado. Miren, me está midiendo aproximadamente 9 centímetros, que son más o menos 3.5 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es dividir las mangas. Ahora miren, para dividir las mangas tenemos un total de 162 puntos. Para cada uno de los delanteros vamos a tener 24 puntos. Para cada uno de las mangas vamos a tener 33 puntos. Y para la espalda vamos a tener 48 puntos. Así es que aquí para iniciar la vuelta número 1, ya que vamos a comenzar a contar vueltas aquí para yo poderles decir cuántas vueltas voy a hacer de aquí en adelante para el resto del suétercito. Miren, aquí terminé, le vamos a dar vuelta. Este lado aquí es el lado derecho del suéter, este es el lado revés. Así que nos vamos a ir aquí al lado revés. Este es el último punto que hice de la vuelta número 8 del canesú. Voy a jalar aquí una lazada y voy a hacer 2 cadenas. Recuerden que las 2 cadenas nunca cuentan. Encima de este primer punto alto voy a hacer un punto alto. Ahora en el segundo voy a trabajar un punto alto en realce por frente. En el que sigue, punto alto en realce por detrás. En el que sigue, punto alto en realce por frente. Y el que sigue, punto alto en realce por detrás. Así voy a trabajar estos 24 puntos hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos altos en realce por frente y por detrás para este primer delantero. Tengo un total de 24 puntos. Mi último punto aquí está en realce por frente. Ahora para dividir la primer manga vamos a hacer 4 cadenas. Ahora me voy a saltar estos 33 puntos altos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. Y en el punto alto después del marcador, que es este, que es el primero de la espalda, voy a hacer un punto alto en realce por frente. Ahora en el siguiente, punto alto en realce por detrás y así voy a continuar para la espalda. Ahora una cosa, miren aquí nada más agregué 4 cadenas. Para la medida que estoy haciendo 4 cadenas es más que suficiente, pero si ustedes quieren agregar más cadenas para darle aquí a la medida del pecho, lo pueden hacer. Lo importante es de que cuando terminemos esta primera vuelta donde dividimos las mangas, terminemos en múltiplos de 4. Bueno, continúen así para la espalda. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estos 48 puntos para la espalda. Mi último punto aquí está en realce por detrás. Para dividir la segunda manga voy a hacer 4 cadenas. Me voy a saltar 33 puntos altos, que es para la segunda manga. Y en el punto alto después del marcador, que es este, voy a trabajar un punto alto en realce por frente. Ahora punto alto en realce por detrás en el siguiente y así voy a continuar alternándome entre un punto alto en realce por frente, uno por detrás hasta terminar este segundo delantero. Nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer estos puntos altos para el segundo delantero. Aquí al final terminé haciendo un punto alto encima del último punto. Al final de esta vuelta número 1, donde hemos dividido las mangas, tengo un total de 96 puntos altos. Son 24 y 24 para cada delantero y en la espalda hay 48, más las cadenas que están debajo de cada manga, que son 4 y 4, así es que se hace un total de 104 puntos al final de esta primera vuelta, incluyendo las cadenas. Ahora, les repito, si ustedes van a agregar más cadenas debajo de la manga para darle a la medida del pecho, lo pueden hacer. Solamente asegúrense de que sea esta última vuelta en múltiplos de 4. Yo tengo un total de 104 puntos que es divisible entre 4. Bueno, aquí para continuar le di vuelta. Este es el lado derecho, como les había dicho, del canesú. Así es que esta vuelta que sigue voy a cambiar de nuevo a este color blanco, que es el color principal.
aquí vamos a irnos, miren, aquí terminé esta última vuelta, le di vuelta así, este es el lado derecho, me voy a ir encima del primer punto alto, que fue el último que hice en la vuelta número 1, voy a jalar una lazada, voy a hacer 3 cadenas. Ahora estas 3 cadenas sí cuentan como un punto alto. Ahora aquí vamos a iniciar el punto y lo que voy a hacer es me voy a saltar 3 puntos altos contando desde el inicio, 1, 2, 3, y en el cuarto punto alto, que es este, voy a hacer un abanico. Este abanico va a consistir de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Me salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a repetir lo mismo. Voy a hacer un abanico. Otra vez más me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto alto voy a hacer este abanico. Y así voy a continuar por toda esta vuelta. Cuando lleguen debajo de la manga, donde están las cadenas, van a tratar cada una de esas cadenas como si fuera un punto normal. Van a contar 3 y en el siguiente van a hacer el abanico. Y así vamos a continuar por toda esta segunda vuelta. Nos vemos aquí al final. Terminé de hacer esta segunda vuelta. Aquí al final, en el último punto alto, terminé con un punto alto. Miren, tengo un total de 25 de estos abanicos por toda esta vuelta número 2. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Miren, aquí hicimos 3 cadenas, giramos y aquí tenemos 4 puntos altos. En el segundo punto alto voy a trabajar un punto alto, enredarse por frente. En el espacio de cadena voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Y en el tercer punto alto, un punto alto, enredarse por frente. Otra vez más tenemos 4 puntos altos de este segundo abanico. Voy a hacer un punto alto, enredarse por frente. En el segundo punto alto, en el espacio de cadena, hacemos un punto V, hacemos un punto alto, cadena, punto alto y luego un punto alto, enredarse por frente. Y así es como se hace esta tercera vuelta, que en realidad es la segunda vuelta del punto. Y estas son las 2 vueltas que vamos a repetir de aquí en adelante. Terminemos esta tercera vuelta, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta vuelta número 3. Aquí en esta vuelta, para terminar, nos vamos a ir aquí en la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto. Y así terminamos esta vuelta. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora, como les había dicho, de aquí en adelante estas son las 2 vueltas que vamos a repetir. Así es que para la vuelta número 4, adentro de cada uno de los espacios de cadena vamos a hacer el abanico. Dos puntos altos, cadena, 2 puntos altos adentro de cada uno de los espacios de cadena. Continúen así, nos vemos al final de esta vuelta número 4 para una vez más mostrarles la siguiente vuelta y luego ustedes van a continuar y terminar el resto. Estoy al final de esta vuelta número 4 donde hemos hecho la vuelta de los abanicos. Aquí para terminar siempre en la segunda cadena vamos a hacer un punto alto. Y ahí está. Siempre vamos a tener 25 abanicos. Para la vuelta número 5 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. En esta vuelta me toca repetir la vuelta de los puntos en realce. Así es que aquí miren, tenemos 4 puntos altos. En el segundo punto alto hacemos un punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena hacemos un punto V, que es un punto alto, cadena, punto alto. Y en el tercer punto alto, un punto alto, enredarse por frente. Y así vamos a trabajar cada uno de los abanicos. Y eso es todo. Se repiten estas 2 vueltas. De aquí en adelante ya les mostré el inicio y cómo se termina cada vuelta. Así es que continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer aquí para esta parte. Y si cambio de color de hilo, ahí también les voy a decir en qué vueltas he hecho ese cambio. Bueno, entonces continúen repitiendo estas 2 vueltas y nos vemos al final. Terminé de hacer esta parte del suétercito. En total hice 12 vueltas del punto más la vuelta que hicimos al inicio para dividir la manga. Tengo un total de 13 vueltas.
La última vuelta que hice fue la vuelta de puntos en realce y me está midiendo desde arriba del hombro hasta el final de la última vuelta. Está midiendo aproximadamente 24 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer aquí en la parte de abajo es hacer lo mismo que hice más o menos aquí, puntos altos en realce por frente y por detrás, que es lo que hice en la mantita. Si ustedes quieren dejarlo así, les recomiendo que tal vez agreguen unas 3 o 4 vueltas más para que les quede un poquitito más largo. Ahora para la vuelta número 14 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Y aquí lo que voy a hacer es, miren, en cada uno de los espacios de cadena o adentro de cada uno de estos abanicos voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Ahora en medio de los abanicos aquí, miren, nada más metemos el gancho ahí, hacemos 2. Y de nuevo en el siguiente abanico 2 puntos altos. Ahí está. En medio hacemos 2. Y en el espacio de cadena del siguiente 2. Así voy a continuar hasta llegar al final. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta vuelta número 14. Tengo un total de 100 puntos. Aquí para terminar nada más corté el hilo. Voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahora para la vuelta número 15 vamos a girar. Vamos a cambiar de color de hilo. Yo voy a usar este color amarillo. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, nada más hagan 3 cadenas y giran. Bueno, aquí voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora miren, aquí en estos puntos altos vamos a trabajar puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando en este siguiente punto alto, voy a hacer un punto alto en realce por frente. El que sigue en realce por detrás. El que sigue en realce por frente y el que sigue punto alto en realce por detrás. Y así vamos a continuar. Nos vemos al final de esta vuelta número 15. Terminé de hacer la vuelta número 15 donde hacemos puntos altos en realce por frente y por detrás. Para terminar en la segunda cadena aquí al final vamos a hacer un punto alto. Y así termino la vuelta número 15. Ahora para la vuelta número 16 vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar y aquí vamos a repetir lo mismo. Este primer punto alto lo trabajamos en realce por frente, el que sigue en realce por detrás y así haciendo lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, puntos altos en realce por frente y por detrás. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 16. Estoy al final de esta vuelta número 16. Aquí para terminar esta vuelta, en la segunda cadena vamos a hacer un punto alto. Si ustedes quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer, pueden agregar más vueltas. Yo nada más voy a hacer 2 vueltas de puntos altos en realce por frente y por detrás. Ahora lo que vamos a hacer son puntos bajos. Aquí para este delantero, miren, este es el lado del frente del suétercito, así es que al lado izquierdo vamos a hacer esta parte. Miren, aquí vamos a hacer una cadena. Yo voy a continuar con este color amarillo. Vamos a hacer una cadena y en este último punto alto que hice voy a hacer 2 puntos bajos. Ahora al final de la siguiente vuelta hay cadenas. Aquí voy a hacer 1 y luego tenemos un punto alto al final de la siguiente vuelta. Voy a hacer 2, luego tengo cadenas, voy a hacer 1, luego tengo un punto alto, voy a hacer 2. Y así vamos a continuar haciendo lo mismo. Donde hay cadenas hacen 1, donde hay punto alto al final hacen 2, hasta llegar aquí a la parte de arriba. Nos vemos aquí. Terminé de hacer estos puntos bajos aquí para este primer delantero. Tengo un total de 37 puntos bajos. Si ustedes tienen 2 o 3 puntos más o menos, está bien. Aquí lo importante es de no poner muchos puntos bajos porque si no, esta parte va a colgar, va a quedar con demasiados puntos bajos y no se va a ver bien. También cuando hagamos el otro lado, asegúrense de hacer el mismo número de puntos bajos. Para mí, yo hice 37, así es que para la vuelta número 2 voy a hacer una cadena, voy a girar y en esta vuelta esto es lo que vamos a hacer. Miren, encima de este primer punto, el primer punto bajo, voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el siguiente voy a hacer un medio punto alto en realce por frente, un medio punto alto en realce por detrás.
Así, estos puntos bajos los vamos a trabajar en realce. Medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. También asegúrense de que estos medios puntos altos estén un poco sueltos, no estén muy apretados, porque estos puntos tienden a encoger. Así que asegúrense de hacerlos un poco sueltos. Y así vamos a continuar haciendo medio punto alto en realce por frente, por detrás, hasta llegar aquí. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta donde hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Asegúrense de que cuando hagan estos puntos aquí, los hagan bien sueltos para que esta parte no se les vaya a encoger. Si prefieren también pueden usar un gancho tantito más grande. Para la vuelta número 3 voy a hacer una cadena y voy a girar. En la vuelta número 2 también tengo 37 medios puntos altos. Ahora, para esta vuelta número 3, encima de este primer medio punto alto voy a hacer un medio punto alto. Luego en el siguiente, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente y así hasta terminar la tercera vuelta. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta tercera vuelta aquí de medios puntos altos en realce por frente y por detrás aquí. En el último punto hice un medio punto alto, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y ya este delantero está terminado. Bueno, ahora vamos a hacer el segundo lado, lo vamos a hacer exactamente igual. Una cosa, si ustedes notan, no agregué ojales aquí a este lado. Si ustedes están haciendo esta chaquetita para niñas, este lado es donde se hacen los ojales. Si lo están haciendo para niños, este lado es donde se hacen los ojales. Como es una chaquetita para niños y niñas, en realidad no importa a qué lado ustedes pongan sus botones. Bueno, mucha gente pueden decir que sí importa, pero en mi opinión creo que no. Entonces lo que vamos a hacer es los espacios que están en medio, miren, de las vueltas de medios puntos altos son lo suficiente grande para que un botón de 11, 12 o hasta 13 milímetros pase fácilmente. Continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántos botones yo voy a poner y qué tamaño voy a usar. Bueno, para continuar aquí les voy a iniciar esta primera vuelta para el segundo delantero, ya que el resto ustedes lo van a hacer, porque es exactamente lo mismo que hicimos en el primer delantero. Miren, aquí vamos a meter el gancho donde está este punto de cadena. Ahí. Voy a jalar esta lazada. Voy a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo. Aquí este punto se me está abriendo, pero nada más voy a jalar este hilo y ahí se cierra. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos al otro lado. Miren, esta vuelta que sigue es una vuelta de puntos bajos, voy a hacer uno. Luego tengo la siguiente vuelta, aquí al final hay cadenas, voy a hacer uno. Luego tengo un punto alto, voy a hacer dos. Hay cadenas, hago uno y en los puntos altos hago dos. Y así voy a continuar haciendo estos puntos bajos hasta tener el mismo número de puntos bajos aquí al final. Para mí son 37, luego voy a hacer una cadena, voy a girar y voy a trabajar medios puntos altos en realce por frente y por detrás para la segunda vuelta y la tercera vuelta voy a hacer exactamente lo mismo. Terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cómo hacer las mangas. Terminé de hacer el segundo delantero, lo hice exactamente igual como hice el primer delantero. Ahora lo que vamos a hacer es la manga, miren. Ya hice este lado, así es que les voy a mostrar aquí este lado. Cuando ustedes hagan su manga, aquí de este otro lado lo van a hacer exactamente igual, así como se los voy a mostrar aquí en esta manga. Miren, aquí vamos a hacer una vuelta en el color amarillo porque quiero continuar aquí este punto para que quede así el canezo muy bonito. Así es que vamos a hacer nada más una vuelta. Esta vuelta se va a trabajar del lado revés hacia afuera. Aquí voy a meter el gancho, miren en este espacio de cadena. Estas son las 4 cadenas que hicimos cuando dividimos las mangas. Voy a jalar aquí una lazada con este color amarillo. Ahí está. Voy a hacer una cadena. Y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. Ahora miren, aquí está el primer punto alto que está debajo de la manga. Está este abanico que está aquí, miren encima. Aquí en este punto de cadena voy a hacer un punto alto.
Ahora, tenemos este punto alto que está como cruzado cuando dividimos las mangas. Miren ahí. En este punto voy a hacer 2 puntos altos. Y ahí está, tengo 4 puntos altos. Ahora aquí voy a continuar con el punto. Miren, vamos a buscar aquí la vuelta esta donde dividimos las mangas y vamos a ver cómo es que va el punto. Este está en enredarse por frente, por detrás, por frente. Entonces este primer punto de los 33 que dejamos en la manga lo voy a trabajar en enredarse por frente. Ahí miren. Luego el siguiente por detrás. Ahí. Asegúrense de ver cómo va el punto para que les quede bien esta parte. Y si se equivocan, no pasa nada, está bien, ni se va a notar, porque esta vuelta es nada más una que vamos a hacer para completar aquí la vuelta que hicimos cuando dividimos las mangas. Así es que así voy a continuar ahora, nada más haciendo un punto alto, enredarse por frente, uno por detrás, hasta llegar aquí al último punto alto. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la manga. Estoy a este otro lado de la manga, esta es la primera vuelta, mi último punto aquí está enredarse por detrás, este es el último punto de los 33. Tengo un total de 37 puntos incluyendo estos 4 que hicimos al inicio. Ahora miren, voy a hacer 3 puntos más al modo de terminar con 40 puntos. Así es que el siguiente punto lo voy a hacer aquí, donde está este punto alto que hicimos para dividir la manga. Miren, ahí voy a hacer 2 puntos altos. Ahí está 39 y el último lo voy a hacer aquí, 40. Ahí. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas sino del punto alto, y me voy a unir con un punto deslizado y ahí está. Así termino esta primera vuelta con un total de 40 puntos por todo alrededor. Ahora vamos a cortar el hilo porque solamente es una vuelta que iba a hacer aquí con este color. Así es que cortamos el hilo y vamos a pasar el hilo por esta última lazada. Ahí está. Y así completamos ya esta vuelta. Una cosa, miren, si quieren dejar su chaquetita y hacer un chaleco, lo pueden hacer. Miren, se mira muy bonito así también, un chalequito. Bueno, aquí vamos a continuar. La siguiente vuelta, vamos a iniciar aquí el punto. Yo voy a usar este color blanco. Esta vuelta número 2 la vamos a trabajar del lado derecho hacia adentro. Así es que nos vamos a ir aquí, miren. La primera vuelta se trabajó del lado revés, así es que esta la vamos a trabajar del lado derecho. Aquí está el último punto alto. En este punto aquí voy a meter el gancho. Voy a jalar una lazada. Y aquí voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora miren, me voy a saltar 3 puntos altos. 1, 2, 3. En el cuarto voy a hacer el abanico. Voy a hacer 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Ahora me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto voy a repetir lo mismo. Y así voy a continuar por toda esta segunda vuelta haciendo estos abanicos de 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Continúen, terminamos la segunda vuelta, nos vemos aquí al final. Terminé la segunda vuelta donde hemos hecho estos abanicos. Para terminar aquí nada más hice un punto deslizado en la tercera cadena. Ahora para la vuelta número 3 hacemos 3 cadenas y giramos. En esta vuelta vamos a hacer la vuelta de los puntos en realce que hacemos. Miren, en el segundo punto alto hacemos un punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena hacemos un punto B, punto alto, cadena, punto alto y luego punto alto en realce por frente. Y así vamos a trabajar cada uno de estos abanicos. Y eso es todo. De aquí en adelante estas son las 2 vueltas que vamos a repetir. Bueno, continúen. Nos vemos una vez más aquí al final de esta vuelta número 3 para mostrarles cómo terminar y luego cómo iniciar la siguiente vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta. Aquí para terminar siempre nos vamos a ir en la tercera cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así terminamos esta vuelta. De aquí en adelante estas son las 2 vueltas que van a repetir. Así que aquí para iniciar es la vuelta número 4. Hacemos 3 cadenas, giramos. En esta vuelta me toca hacer la vuelta de los abanicos. Así es que en cada espacio de cadena de estos abanicos
voy a hacer un abanico. Y siempre vamos a tener 9 abanicos. Y ahí está, así van a continuar haciendo un abanico en cada uno de los espacios de cadena. Aquí al final se van a ir, en la tercera cadena se van a unir con un punto deslizado, van a hacer 3 cadenas girar y luego repetir la vuelta número 3 que acabo de terminar, y así es como vamos a hacer la manga. Ahora, para esta manga hice un total de, déjenme ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas aquí del punto, así es que continúen, terminemos de hacer estas 12 vueltas, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estas 12 vueltas con este punto, en total tengo 13 vueltas, incluyendo la primera vuelta que hicimos en el color amarillo. Ahora, para la vuelta número 14, esto es lo que vamos a hacer. Aquí terminé esta última vuelta, vine al inicio con un punto deslizado, y aquí vamos a hacer 3 cadenas. Ahora vamos a girar. Y adentro de cada uno de los abanicos, en el espacio de cadena, vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Ahora, en medio de los abanicos, aquí, hacemos 1. Y de nuevo en el espacio de cadena del siguiente abanico, 2. Así es que vamos a ir 2, 1, 2, 1. Bueno, continúen así para la vuelta número 14. Nos vemos al final. Terminé de hacer esta vuelta número 14, tengo un total de 27 puntos altos. Aquí para terminar me voy a ir encima de la tercera cadena y voy a hacer un punto deslizado. Ahora corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada y esta parte, así es como se mira. Ahora vamos a hacer el puño. Aquí para el puño hice nada más 2 vueltas de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Así es que aquí nos vamos a ir encima de este primer punto alto, voy a jalar una lazada y voy a hacer una cadena. Ahora este primer punto alto, miren, voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente, uno por detrás, un medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás, y así vamos a trabajar esta vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Aquí al final, en estas 3 cadenas, hice mi último punto, un medio punto alto, enredarse por frente. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a venir con un punto deslizado. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y aquí vamos a trabajar estos puntos así como se presentan. Este primer punto está enredarse por frente, así es que voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. El que sigue, medio punto alto, enredarse por frente, y así por toda esta vuelta. Nada más voy a hacer esta vuelta ya. Al terminar me voy a venir al inicio con un punto deslizado, voy a cortar el hilo, voy a pasar el hilo por esa última lazada, así que terminen esa última vuelta, luego vengo y les muestro ya la manga terminada. Terminé de hacer esta última vuelta para el puño. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y ya la manguita está terminada. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo cuando les toque hacer este lado. Y bueno, ahí está, la chaquetita ya está terminada. Nos hace falta ahora hacer la capucha. Pero si quieren hacer la chaquetita como esta que está aquí, esta chaquetita la he hecho exactamente como esta chaquetita que ya les mostré. La única diferencia está claramente en el color. El color rosa es el color principal aquí para la chaquetita y blanco. En cambio este es blanco con amarillo. Si quieren ver el paso a paso de esta chaquetita, que la única diferencia es aquí el cuello. Para el cuello nada más hice 2 vueltas, una vuelta de medios puntos altos por todo alrededor y una vuelta de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Así es que si la quieren hacer así, que está más fácil y no van a necesitar tanta lana, aquí en la caja de información les voy a dejar el paso a paso. Así es que aquí, miren, lo que vamos a hacer es una vuelta de puntos bajos por todo alrededor. Así es que nos vamos a ir aquí, miren, este es el lado izquierdo. Aquí está la última vuelta que hice al terminar aquí el delantero. Así es que nos vamos a ir aquí, vamos a jalar esta lazada. Estoy usando el mismo gancho con esta lana para bebé. Y aquí vamos a hacer una cadena. Y en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora un punto bajo en la siguiente vuelta y punto bajo en la siguiente vuelta aquí del delantero. Tengo 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo por cada uno de estos puntos de cadena que quedaron cuando hicimos la primera vuelta al empezar aquí la chaquetita.
Así es que así vamos a ir haciendo un punto bajo. Así es que continúen, nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos bajos. Para el cuello tengo un total de 58 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí vamos a hacer puntos bajos en cada uno de estos puntos. Así, miren. Asegúrense de que estos puntos bajos no les queden muy apretados, que estén un poco sueltos. Así es que esto es todo lo que vamos a hacer, nada más puntos bajos. Continúen, nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta segunda vuelta del cuello, tengo 58 puntos bajos. Ahora miren, para continuar vamos a marcar los puntos que vamos a necesitar para la capucha. Así es que aquí miren, he marcado un total de 48 puntos. Vamos a contar aquí desde el inicio, 2, 4 y en el sexto punto vamos a poner un marcador. Lo mismo aquí, van a contar 6, 2, 4, 6. En el sexto punto pongan su marcador. Contando este punto que está aquí donde está el marcador y donde está el marcador tengo 48 puntos. Aquí para la capucha necesito tener puntos que sean múltiplos de 4, así es que 48 es un múltiplo de 4. Bueno, aquí para continuar, miren, aquí terminé de hacer el último punto, vamos a girar. Aquí vamos a trabajar 5 puntos deslizados. El primero lo voy a hacer encima del segundo, el que sigue en el tercer, cuarto, quinto. Ahora en el sexto punto también voy a hacer un punto deslizado y aquí voy a hacer 3 cadenas. Ahora me voy a saltar contando desde el inicio o desde este punto donde está el marcador. Tengo 1, 2, 3. En el cuarto punto aquí voy a hacer un abanico. Este abanico va a consistir siempre de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Otra vez más me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto otro abanico y así voy a ir haciendo estos abanicos por todo el cuello. Otra vez más me salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto otro abanico. Bueno, continúen así hasta llegar aquí donde está el marcador. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta número 3. Estoy al final de esta tercera vuelta donde hemos hecho esta primera vuelta de abanicos. Tengo un total de 11 abanicos. Aquí para terminar me voy a saltar 3 y en el último, que es donde tengo este marcador de puntos, voy a hacer un punto alto. Y así termino esta vuelta número 3 con 11 abanicos. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Aquí vamos a hacer la segunda vuelta del punto, que es en el segundo punto alto hacemos un punto alto enlace por frente. En el espacio de cadena hacemos un punto B y un punto alto enlace por frente en el tercer punto alto. Y así vamos a trabajar cada uno de estos abanicos. Punto alto enlace por frente, punto B en el espacio de cadena y punto alto enlace por frente. Continúen, nos vemos al final de esta cuarta vuelta. Estoy al final de esta cuarta vuelta, tengo 11 de estos abanicos también. Para terminar, en la segunda cadena metemos el gancho y hacemos un punto alto. Ahora de aquí en adelante, estas son las dos vueltas que vamos a repetir, la vuelta de los puntos en realce y la vuelta de los abanicos. Así es que aquí para la vuelta número 5 les voy a empezar esta vuelta y luego ustedes la van a terminar y continuar con el resto. Esta parte es lo mismo que hicimos aquí para el cuerpecito del suétercito, así es que en el espacio de cadena de cada uno de los abanicos de la vuelta anterior hacemos abanicos. 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Y eso es todo. Lo mismo en el siguiente y así van a continuar hasta terminar esta vuelta. Aquí al final en la segunda cadena hacemos un punto alto, giramos 3 cadenas y ya. Repetimos lo mismo y así vamos a continuar para la capucha. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer aquí de este punto. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer la capucha. Nada más nos hace falta unir aquí y cerrar. Hice un total de 18 vueltas y me está midiendo de largo 21 centímetros por 24 centímetros de ancho. Ahora lo que vamos a hacer es unir aquí y formar ya la capucha. Miren. Este es el lado derecho del suétercito, así es que lo vamos a doblar así, al lado revés.
vamos a coser aquí por el lado de adentro para que cuando termine la costura quede al lado de adentro. Así es que aquí miren, aquí está el último punto que hice, un punto alto. Me voy a ir aquí en la segunda cadena, voy a jalar esta lazada, voy a hacer una cadena y aquí vamos a ir punto por punto. Aquí tenemos el primer punto alto de este abanico y está el primer punto alto del abanico de atrás. Metemos el gancho así, punto por punto, jalamos lazada y hacemos un punto deslizado. También pueden hacer puntos bajos en el siguiente, a este lado y atrás, por el siguiente punto alto, punto deslizado. En el espacio de cadena también hacemos punto deslizado y en el siguiente punto alto de estos abanicos, punto deslizado, al modo de tener 5 puntos deslizados por cada abanico. Así vamos a unir. Luego aquí al final vamos a hacer el último punto, vamos a cortar el hilo, pasar el hilo por esa última lazada y así es como se va a ver ya terminado. Así es que continúen, terminemos de hacer esta parte. Terminé de unir la capucha, aquí al final nada más hice el último punto, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada. Miren, así es como nos ha quedado aquí la capucha del suétercito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos aquí en los delanteros, lo vamos a hacer por todo alrededor de la capucha. Yo voy a usar este color blanco, vamos a hacer una lazada, pero vamos a dejar aquí un poco de hilo así, más o menos largo, porque este hilo lo vamos a usar para unir esta parte que vamos a hacer por todo alrededor de la capucha, aquí con esta parte que está aquí. Así es que aquí vamos a iniciar a este lado, este es el lado izquierdo. Vamos a ir aquí, miren, donde iniciamos con estas cadenas ahí voy a meter el gancho, voy a jalar esta lazada y voy a hacer una cadena y en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto, más bien voy a hacer 2 puntos bajos. Ahí está. Ahora tengo este punto alto, voy a hacer 2, 1, 2, luego tengo cadena, voy a hacer 1. Luego tengo un punto alto al final, voy a hacer 2. Esta parte es lo mismo que hicimos aquí. Se recuerdan que hacíamos un punto bajo donde habían cadenas y 2 puntos bajos donde habían puntos altos. Así vamos a trabajar esta parte, miren. 2 puntos bajos donde hay punto alto al final y un punto bajo donde hay cadenas al final. Así. Aquí voy a hacer esta parte y luego les digo cuántos puntos tengo. Miren, aquí estoy y luego tengo 2 cadenas. Vamos a continuar con lo mismo, pero para este lado tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Así es que hay 28 puntos bajos. Ahora vamos a continuar a este lado y lo mismo, donde están las cadenas hacemos 1, donde hay punto alto hacemos 2 puntos bajos. Bueno, así vamos a continuar para esta parte hasta llegar a este otro lado. Nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer estos puntos bajos por todo alrededor de la capucha. Estoy al final de esta primera vuelta y tengo 55 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Encima del primer punto bajo voy a hacer un medio punto alto. Ahora, aquí vamos a trabajar medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando en el siguiente punto bajo, voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. En el que sigue, medio punto alto en realce por frente. En el que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Y así voy a continuar por todo alrededor aquí de la capucha. Medio punto alto en realce por frente y por detrás. Continúen, nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta. Aquí hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí al final, encima del último punto, vamos a hacer un medio punto alto.
Y así termino la segunda vuelta con un total de 55 puntos. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer una cadena y voy a girar. Y aquí encima de este primer medio punto alto voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el siguiente voy a hacer medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás y así trabajando los puntos así como se presentan para esta vuelta. Si están en realce por frente, se hacen por frente. Si están en realce por detrás, se hacen por detrás. Y así vamos a terminar ya esta parte. Continúen, nos vemos al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta última vuelta por todo alrededor de la capucha. Aquí al final nada más hice el último medio punto alto encima del último punto. Corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada. Ahora asegúrense de dejar aquí un poquito de hilo porque vamos a usar este hilo para coser esta parte y unir la capucha con el delantero. Así es que para hacer esto, miren, con esta aguja vamos a coser esta parte y lo vamos a coser de adentro hacia afuera. Aquí miren, está el primer punto que está a este lado. Vamos a meter la aguja así y vamos a pasarlo así por encima una vez. Ahí está. Ahora pueden continuar así por todo alrededor haciendo este punto, pero a mí me gusta hacerlo de esta manera, así, punto por punto, para que esta parte no se mire feo porque se va a ver cuando esté puesto en el bebito. Así que creo que de esta manera queda mejor. Bueno, ahí está el último punto. Ya aquí podemos hacer un nudo, cortar el hilo y ya esta parte está terminada. Y miren, así es como se mira. Así es que aquí, miren, van a hacer lo mismo aquí a este lado. Y luego ya va a estar terminada la chaquetita con capucha. Bueno, yo voy a hacer este lado, luego le voy a poner los botones y luego vengo y les muestro ya la chaquetita terminada. Terminé de hacer la chaquetita, miren qué linda ha quedado, está preciosa con su capuchita. Ahora, aquí terminé de unir la capucha con los delanteros y también agregué aquí los botones. Agregué un total de 5 botones, estos botones son de 10 milímetros. Fácilmente también pueden usar 11, 12 o hasta 13 milímetros. Los espacios que están en medio entre las vueltas de medio punto altos que hicimos aquí para los delanteros son lo suficiente grandes para que fácilmente pasen ahí esos botones. Y bueno, miren, ahí está preciosa la chaquetita, así es como me ha quedado. Miren la capucha. Ya la medida de las capuchas se las di cuando lo habíamos terminado, así es que ahora les voy a dar las medidas aquí de la chaquetita. Miren, desde arriba del cuello hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 25 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 10.5 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. Ahora, la sisa está midiendo aproximadamente 11.5 centímetros, que son más o menos 4.5 pulgadas. Ahora, de largo, desde arriba del cuello hasta el final, está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Y el pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 23 centímetros, que son más o menos 9 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita con capucha es para niños y niñas de más o menos 3 a 6 meses, pero fácilmente la pueden tejer más grande o más pequeña, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo poder tejerla más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, así completamos ya este paso a paso de esta linda chaquetita con capucha. Asegúrense de ver en la caja de información. Allí les voy a dejar el link de la mantita y todos los videos relacionados con este conjunto. Estén pendientes también que la próxima semana les voy a mostrar cómo tejer el pantaloncito y luego los zapatitos también. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Gracias siempre por su apoyo. Nos vemos en el próximo. Saludos.